Buenos días, soy el arquitecto Matías Pardina y les voy a dar hoy la clase número 2 de la materia Instalaciones 2A. Y en este caso el tema será Instalaciones eléctricas. Los contenidos que veremos serán los siguientes: magnitudes eléctricas, cargas eléctricas y cálculos iniciales para comenzar a dimensionar una instalación eléctrica. Comencemos por ver qué es la electricidad. Y digamos entonces que es un tipo de energía que se manifiesta como luz, calor o magnetismo. Esta energía produce una excitación molecular dentro de un material, facilitando o resistiendo la circulación de electrones. Esta facilidad o resistencia de la circulación de electrones es algo inherente a la masa, a la unidad atómica de cada material. Y entonces podemos ver, por ejemplo, que en un átomo de hidrógeno tenemos un núcleo al que le asignaremos una carga positiva y un electrón al que le asignaremos una carga negativa. Esa es la composición atómica del hidrógeno. Si tomamos, por ejemplo, un conductor eléctrico muy bueno, como es, por ejemplo, el cobre, un material ferroso de primera línea, diremos entonces que tiene un núcleo con una gran carga positiva y una serie de electrones que giran en 4 órbitas. En este caso son 29 electrones. Al tener toda esta gran cantidad de electrones, es un material que le es muy fácil trasladar por estos electrones la corriente eléctrica que le podamos asignar a un material de cobre. Veamos cómo se realiza la siguiente tarea. Cuando decimos que los materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica, tomamos el ejemplo entonces de un material en el que esquemáticamente ponemos cada una de las moléculas de su composición atómica y a partir de un electrón proveniente de una fuente externa, comienzan estos electrones a saltar por cada una de las partículas que componen al material, y cuanta más cantidad de electrones tiene este material en sus órbitas girando en torno al núcleo, más fácil es que esos electrones se desplacen hacia una fuente externa. En estos casos, entonces, diremos que los materiales son buenos conductores. Entremos entonces ahora a la primera parte de los contenidos de la clase teórica de hoy, referido a las magnitudes eléctricas básicas. Para hablar de estas magnitudes, inicialmente veamos el concepto de corriente eléctrica, y en este caso realizando una equivalencia con un circuito hidráulico. Vemos en este caso un circuito hidráulico compuesto de un embalse de agua con una compuerta que permite accionar el sistema, unos conductos de agua por donde va a fluir el líquido por una diferencia de nivel entre el embalse y el punto terminal, que sería una turbina donde se genera la energía. Veamos entonces ahora las distintas magnitudes que podemos encontrar dentro de este circuito hidráulico. Digamos entonces que lo primero que encontramos es una diferencia de nivel entre el nivel del pelo de agua del embalse y mucho más abajo la turbina. Entonces, esta diferencia de nivel es una energía potencial en el cual tenemos el agua en un nivel superior y estamos preparados para canalizarla a través de un conducto y, por diferencia de nivel y por gravedad, mover la turbina que genera electricidad. El segundo concepto de unidad que tenemos en este caso de magnitud es el flujo de agua, o sea, la cantidad de agua en una determinada unidad de tiempo que va a ir pasando por el conducto que hemos diseñado para que se produzca la tercera magnitud, que será el trabajo que se genera al mover esta turbina que va a generar la electricidad. Haciendo una analogía con un circuito eléctrico, diremos entonces que esta diferencia de nivel del agua con relación a la turbina, que es la que yo quiero mover para generar trabajo, diremos que esta primera magnitud, de diferencia de nivel o diferencia de potencial, se denomina en electricidad voltaje. Una segunda magnitud que tendremos es el flujo del agua que circula por el conducto, que es una analogía con la intensidad eléctrica. Y finalmente la turbina, que está generando una resistencia eléctrica, tiene su analogía en el concepto de resistencia como tercera magnitud de la electricidad.
Tenemos acá entonces las tres magnitudes básicas: voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. Con ellas hemos conformado un circuito eléctrico a partir de una analogía con este circuito hidráulico, que tendrá su retorno en una cuestión meteorológica por evaporación, y por condensación por lluvia se volverá a cargar el reservorio de agua para generar nuevamente el voltaje, la intensidad y la resistencia eléctrica. Veamos entonces ahora, a partir de dejar como referencia el gráfico que hemos estado viendo recientemente, los análisis separados de cada una de las magnitudes básicas. Entonces, en este cuadro vamos a separar por magnitud, por unidad y por su simbología. Y digamos entonces que la primera magnitud es el voltaje, que es la causa de la circulación de la electricidad dentro de un circuito. También se la conoce como diferencia de potencial, tensión o fuerza motriz. Su unidad es el voltio y su simbología es la letra B corta. Como veíamos en la represa, es energía eléctrica potencial lista para ser utilizada, abriendo la compuerta y liberando el flujo de esta energía para que genere trabajo en el extremo final del sistema. La segunda unidad que veremos será la intensidad eléctrica. También en su analogía en el circuito hidráulico veíamos que era la canalización de agua que llevaba hacia la unidad terminal de la turbina. Desde el punto de vista eléctrico, diremos que es la cantidad de electrones que circulan por segundo a través de un conductor eléctrico. Vale decir que es un flujo de energía en función del tiempo. Su unidad es el amperio y su simbología es la letra A. Y como veíamos en el circuito eléctrico, es la segunda etapa en el circuito hidráulico, donde comunica la diferencia de potencial con el lugar de la unidad terminal donde se cede el trabajo, la energía que se genera. Finalmente, la tercera magnitud básica, que completan las tres magnitudes básicas de la electricidad, es la resistencia o resistencia eléctrica, que se la define como una oposición al paso de la corriente eléctrica a través de los materiales. Su unidad es el ohmio y su simbología es la letra griega omega. Y en el caso del circuito hidráulico estaba representada por la turbina, que con su resistencia al movimiento, al paso del agua, al resistirse genera calor, y ese calor se transforma en energía, y más sumada a la energía cinética de la turbina moviéndose, se termina generando la energía eléctrica. Estas son entonces las tres magnitudes básicas de la electricidad: voltaje, intensidad y resistencia eléctrica. A modo de ejemplo y para tener alguna idea de cómo son los valores numéricos que podemos encontrar para estas tres magnitudes y sus unidades, digamos por ejemplo que el voltaje en una instalación domiciliaria monofásica es de 220 voltios. En una instalación trifásica es de 380 voltios ese voltaje. Para la segunda magnitud de la intensidad, digamos que en un valor residencial diremos que tiene un consumo de aproximadamente 15 amperes de intensidad, que es el flujo de electrones dentro de los conductores. En el caso de una instalación industrial, ese valor se eleva a los 60 amperes. Entonces vamos tomando una idea por comparación aproximada de cuáles son las magnitudes que se manejan en cuanto a cantidades de cada uno de estos conceptos que estamos viendo como magnitudes básicas. Y por último, la resistencia eléctrica, cuando la medimos como la resistencia que opone el material, en este caso una toma tierra, para una instalación residencial, diremos que genera una resistencia eléctrica de 10 ohms, esa toma a tierra de descarga. En el caso de una instalación comercial, puede andar en valores más chicos, de en torno a los 5 ohms, y en el caso de otro tipo de resistencia eléctrica, en este caso por descargas atmosféricas de un pararrayo, la tengo que preparar para una descarga con una resistencia eléctrica de hasta 35 ohms. Tenemos entonces acá un panorama general de las tres magnitudes y de las cantidades que habitualmente se manejan en estos distintos conceptos. Veamos ahora cómo se relacionan las tres magnitudes básicas.
Y entonces a partir de esta triangulación de las tres magnitudes diremos, por ejemplo, que el voltaje, que está aquí arriba en el numerador, es inversamente proporcional a la intensidad y a la resistencia eléctrica. La intensidad es inversamente proporcional al voltaje y directamente proporcional a la resistencia eléctrica, y la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la intensidad e inversamente proporcional al voltaje. En esta función, con estas tres relaciones, podemos encontrar el enunciado de la ley de Ohm. Ohm fue el físico que descubrió que estas tres magnitudes se podían calcular, se podían relacionar dimensionalmente. A partir de estas tres magnitudes surge una magnitud derivada, que no es ni la intensidad, ni la potencia, ni la resistencia eléctrica. Es en este caso la potencia. La potencia tiene unidades como watt o volt-ampere. Y también se la puede incluir dentro de la ley de Ohm en la siguiente igualdad. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Ahora bien, por lo general, en un circuito de carga eléctrica, la potencia está asignada por la cantidad de cargas, por ejemplo, de lamparitas que yo voy a conectar en un circuito de iluminación. Por lo tanto, es un dato que yo ya puedo conocer. Si voy a conectar 3 lamparitas de 100 watts, ya sé cuál es la potencia, en este caso 300 watts. El voltaje también lo sé, porque al saber yo que este circuito va a estar alimentado por una tensión monofásica, ya sé que la empresa de energía me va a entregar 220 volts. Entonces esta segunda unidad también la conozco. Lo que me está faltando de conocer en este caso es la intensidad, el flujo de electrones que circulan a través de una unidad por un determinado conductor, y es lo que yo voy a necesitar despejar porque es la incógnita que tengo en esta ecuación. Despejando entonces y manteniendo la ley de Ohm como enunciado, digamos entonces que la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. Esta fórmula que estamos viendo va a ser la fórmula madre que vamos a utilizar en todos nuestros cálculos. La intensidad expresada, medida en amperes, será igual a la potencia medida en watts sobre el voltaje medido en voltios. Veamos entonces ahora los distintos tipos de cargas eléctricas que podemos encontrar en un circuito. Y digamos entonces que todas las cargas eléctricas convierten la energía eléctrica en trabajo mecánico o calor, algo que ya habíamos visto en la introducción al tema electricidad. En este caso, la energía que se está generando para trabajo mecánico o calor se denomina energía carga eléctrica activa. Y por otro lado, hay otro tipo de cargas que necesitan, aparte de trabajo mecánico o calor, otro tipo de trabajo que en este caso son campos magnéticos. Y para su funcionamiento consumen otro tipo de energía adicional denominada carga eléctrica reactiva. Veremos cómo incide dentro del cálculo y de las fórmulas que hemos estado viendo hasta ahora dentro de la ley de Ohm. Para que nos quede bien claro a la hora de diseñar circuitos eléctricos, todas aquellas cargas que no tienen bobinados, que están conectadas a un circuito eléctrico, por ejemplo, lámparas, planchas, estufas eléctricas, se denominan cargas resistivas. Todas generan energía eléctrica a partir de resistencia al paso del calor. En el caso de las lámparas eléctricas, por ejemplo, resistencias que se ponen hasta la situación de la incandescencia, ese calor, y luego aportan calor. Y por otro lado, las cargas que tienen bobinados, por ejemplo, transformadores o motores, y en este caso se denominan cargas inductivas. Tenemos entonces dos tipos de cargas, las cargas resistivas y las cargas inductivas. Veremos ahora qué incidencias tienen en el cálculo de los circuitos eléctricos. Para lo cual vamos a dibujar un circuito eléctrico básico que tiene tres componentes esenciales. Un generador con una diferencia de potencial que se mide en voltios. Una carga eléctrica, en este caso resistiva, representada por una o una serie de lamparitas de carga incandescente que generan cargas resistivas. Y una serie de conductores, en este caso de cobre, por donde van a circular los electrones y que será medido a través de amperes, en concepto de intensidad.
Entonces, en el generador tenemos una potencia generada que se denomina potencia aparente y que se mide en voltamperios. Al final del circuito donde tenemos las cargas resistivas tendremos la potencia consumida, que comercialmente se le denomina como potencia activa y que se mide en watts, tantos watts como la cantidad de artefactos que tenga conectados. ¿Se acuerdan del ejemplo que mencionábamos anteriormente? Un circuito que tiene 3 lamparitas de 100 watts tendrá una potencia activa de 300 watts. Y ahora, aplicando la ley de Ohm, para conocer cuánto es la intensidad, para poder saber la dimensión de los conductores, de la cantidad de cobre que necesito para hacer pasar los electrones a través de estos conductores, despejamos de la fórmula la intensidad. Intensidad es igual a potencia sobre voltaje según la ley de Ohm, y con esta aplicación simple podemos calcular la sección de los conductores para cargas resistivas. Veamos ahora el caso del mismo circuito eléctrico, pero ahora le hemos conectado cargas inductivas, vale decir, representadas acá por un bobinado, que pueden ser motores o transformadores que tenga este sistema. El generador se mantiene con la potencia aparente expresada en voltampere y la potencia consumida, en este caso, se va a dividir en dos componentes. Por un lado, la potencia activa similar a la que tenía anteriormente expresada en watts, más la potencia reactiva que se está generando por el esfuerzo que genera los electrones al pasar a través de este campo magnético que se está generando con los bobinados. De manera que al sumar la potencia activa o la potencia comercial del artefacto más la potencia reactiva que se genera para poder vencer este campo magnético que producen los bobinados, me va a dar una potencia suministrada que se va a expresar en voltampere. Fíjense que antes la potencia se presentaba en watts y ahora, por tener potencia reactiva incorporada, se denomina potencia suministrada y se mide en voltamperios. En el caso de la ley de Ohm y su enunciado, diremos también que la intensidad es igual a potencia sobre voltaje, con la salvedad de que ahora la potencia, al estar expresada en voltampere, incluye la potencia reactiva. ¿De dónde surge esta potencia reactiva? Lo veremos seguidamente y a modo de introducción en esta primera clase. Esta potencia reactiva es medida por un coeficiente que depende de las características constructivas de los bobinados. Vale decir, la cantidad de espiras que tienen esos bobinados, la sección de los conductores, la sección de los alambres de cobre que tiene en su interior para construir esos bobinados que están perfectamente calculados y dimensionados para generar un campo magnético que permita a ese motor moverse y realizar trabajo. Este coeficiente generado por la potencia reactiva se denomina factor de potencia o coseno de phi y es exclusivo de los circuitos que tienen cargas inductivas, vale decir que tienen bobinados dentro de sus instalaciones. Más adelante veremos, cuando estudiemos la energía trifásica de acá a 2 clases y veamos cálculo de motores, veremos en mayor detalle de dónde surge y cómo se corrige este factor de potencia o coseno de phi. Por ahora diremos que este coseno de phi es cuando tenemos artefactos con bobinados como motores dentro de una instalación, un dato que me va a dar el fabricante diciéndome qué medida tiene esta potencia reactiva para poder incluirla dentro de la potencia suministrada en el aparato. Veamos ahora, a modo de repaso, cómo queda aplicada la ley de Ohm en este primer caso para cargas resistivas. Intensidad expresada en amperes es igual a potencia sobre voltaje. Potencia expresada en watts, comercialmente, las 3 lamparitas de 300 watts, y el voltaje, en este caso monofásico, de 220. Entonces, con este simple producto con este simple cociente, obtengo la intensidad. Ahora bien, en el caso de las cargas inductivas, a la potencia en watts la divido por la tensión por el voltaje, pero a su vez en el denominador lo multiplico este valor por el coseno de phi, que es el dato que me ha dado el fabricante y que se ha generado por culpa de este bobinado que genera el campo magnético que a su vez está generando estas potencias reactivas
que también circulan dentro del circuito, que le generan una oposición al paso de la circulación eléctrica necesaria para generar el campo magnético para que este motor se mueva. Lo cierto es que a la fórmula madre de intensidad igual a potencia sobre voltaje, en cargas inductivas le agregamos en el denominador el producto de voltaje por coseno de phi, que como ya hemos mencionado anteriormente, es el factor de potencia. Para finalizar, veamos un ejemplo de cálculo y veamos cómo numéricamente tiene incidencia estos conceptos que estamos poniendo a consideración de ustedes. Vamos a tomar dos ejemplos, en este caso una estufa eléctrica con una alimentación monofásica de 220 voltios con un consumo, ya me lo da el fabricante comercial, que consume 2000 watts, esto sería la potencia activa. Y para aplicar la ley de Ohm, yo tengo intensidad igual a potencia sobre voltaje y todos son datos. El consumo de potencia son 2000 y la energía monofásica 220. Hago este cociente y obtengo 9,1 amperes de intensidad. Ahora voy a tomar otro ejemplo. En este caso, un motor eléctrico. El primero era un ejemplo de carga resistiva, este segundo va a ser un ejemplo de carga inductiva y voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible al primero para que vean la diferencia que genera este bobinado que genera la potencia reactiva. La alimentación también va a ser monofásica de 220 voltios, la potencia 2,6 HP, por lo general esta medida es una medida inglesa, horsepower significa, y tiene una analogía en 2000 watts. Hemos elegido esta potencia a propósito para que me dé una potencia de consumo similar a la que me daba en el primer caso. En ambos casos me está dando 2000 watts. Pero en este caso, esta potencia activa debe considerar aparte la potencia reactiva. Me la da el fabricante y me dice que el coseno de phi, o sea, el esfuerzo extra que tiene que hacer la electricidad para vencer el bobinado es de 0,8. Entonces, a la hora de hacer el cálculo de la ley de Ohm, intensidad igual a potencia sobre voltaje, tengo la potencia de 2000, la tensión de 220, pero agregado además el coseno de phi, que es 0,8. Cuando realizo este producto me da 11,36 amperes. Vale decir que este segundo aparato tiene una intensidad mayor, 11,36 amperes, este valor en rojo, con relación a los 9,1 amperes que tenía la estufa eléctrica con carga resistiva. Esta diferencia de valores me la está dando esta potencia reactiva que he debido agregar y que es necesaria para que el motor eléctrico funcione por magnetismo. A la hora de comparar estos valores en los valores tabulados, por ejemplo la tabla número 37 de intensidad de la corriente eléctrica que veremos en los apuntes seguidamente cuando veamos la parte de cálculo, entraremos entonces con el cálculo de la estufa de 2000 watts con 9,1 amperes de intensidad y entramos por la tabla de la izquierda hasta 10 amperes. Leemos que la termomagnética será de 10 amperes, la intensidad del cable que admite es hasta 14 y por lo tanto la sección del conductor que vamos a necesitar es de 1,5 amperes, que es este mismo valor en verde que pongo en la sentencia de arriba. En tanto, el motor, por culpa que si bien tiene la misma potencia, pero por culpa de que tiene una carga reactiva, una potencia reactiva dentro de su sistema, tiene 11,36 amperes y si nos fijamos en la tabla ya es más de 10 amperes en la intensidad calculada del proyecto, entonces tengo que entrar entre 11 y 16 amperes. La termomagnética de protección será de 16, eso ya lo veremos más adelante. La intensidad máxima que aguanta el cable será de 18 y por lo tanto la sección de los conductores para el motor con la misma carga, con los mismos 2000 watts que tienen la estufa y el motor, en este caso será de 2,5 milímetros cuadrados de sección, como se ve acá en verde al final de la resumen de los valores. En conclusión, por culpa de esta potencia reactiva he debido sobredimensionar los conductores. Acá tenemos entonces el detalle de lo que acabo de mencionar, por dónde hemos entrado a la tabla hasta 10 amperes en el primer caso y cómo leemos la sección de los conductores 1,5 milímetros cuadrados. Este repaso nos va a ser de utilidad para cuando hagamos el ejemplo práctico y cómo entramos a la tabla. En el ejemplo número 2 entramos por 11 a 16 amperes y leemos al final de esa misma línea 2,5 de sección de milímetros cuadrados.
La conclusión, para una misma potencia activa, 2000 watts en el caso de la estufa y 2000 watts en el caso del motor, necesitaremos un 60% más en la sección de los conductores. Hemos pasado de 1,5 a 2,5 y la única causa de esto ha sido que se ha generado una potencia reactiva medida a través del coseno de phi. Con esto hemos terminado por la clase de hoy. Les dejo el cronograma que ustedes ya tienen colgado en la página de Uncabim de la materia, con los conceptos de lo que veremos seguidamente con la arquitecta Ceballos referido al prediseño eléctrico y todo lo que tiene que ver con reglamentos y normativas de la instalación eléctrica. Y de paso, echamos una ojeada y revisamos que para la próxima clase del día 8 de abril tenemos también una clase teórica sobre tensión monofásica, materiales y protecciones. Y finalmente, en la segunda parte de la clase hablaremos sobre el proyecto monofásico y haremos todo el cálculo de una instalación monofásica. Muchas gracias.